Es muy importante que trabajemos el miedo y detectemos el miedo para erradicarlo en nosotros. La parte más importante del miedo es saber distinguirlo, porque a veces confundimos el miedo y lo confundimos con el temor. No debemos confundirlo. El miedo es una cosa totalmente natural con la que nacemos, se llama incluso el ego de supervivencia. El ego de supervivencia es lo que nos permite no hacer algo como tentar con nuestra propia vida. De eso se trata esta parte. Entonces ahora quiero explicarles de dónde viene el origen del miedo que regularmente nos infunden. El miedo es una parte en la que nos van mostrando o enseñando o mal enseñando toda la parte que es de lo que podemos y no podemos hacer. Esto quiere decir que todas las cosas que nosotros hacemos se nos son prohibidas. Esto quiere decir que regularmente nuestros padres, la sociedad, la cultura en la que nosotros nos desarrollamos y crecemos, regularmente nos inculca el miedo. Quiere decir que cuando yo voy a hacer algo, se me es prohibido hacerlo a través del miedo. Ejemplo, siempre me gusta poner ejemplos. Ejemplo muy claro es: no tomes el cuchillo, que no se acerque a la estufa, que no se acerque a la cocina, que no se acerque a la azotea, que no se acerque al balcón. Toda esta situación es miedo lo que nos infunden, de lo que podemos y no podemos hacer. Entonces, ¿cómo vamos a erradicar esto? Empezar a reconocer los miedos que han inoculado en nosotros y en nuestro pensamiento, porque nosotros nacemos limpios de pensamiento y de sentimiento, lo cual obviamente también nacemos limpios de acciones. Por eso precisamente es que los padres y todo lo que nos rodea nos va enseñando y nos va mostrando lo que tenemos que hacer. Quiere decir que para comenzar a erradicar hay que aceptar que tenemos miedo. Siempre en mis conferencias, ahorita porque solo estamos haciéndola por este medio, siempre les pregunto que ¿cuántas personas dentro de la sala tienen miedo? Regularmente hay una persona que levanta siempre su mano y dice que yo no tengo miedo. Siempre pregunto, ¿quién no tiene miedo a nada? Y dice, yo no tengo miedo a nada. Entonces siempre le comento a esa persona, le digo, bueno, pues tú deberías de subir acá y dedicarte a dar charlas, porque lo normal es que todo el mundo tenga miedo. A veces hay ese tipo de excepciones. Pero es muy importante que notemos el miedo con el que estamos ya acostumbrados a vivir todos los días, porque tenemos miedo prácticamente a todo lo que es nuestra vida cotidiana. Tenemos miedo de no llegar a mi casa, tengo miedo de llegar tarde al trabajo, tengo miedo de que llegar tarde sea un despido, porque incluso el miedo nos hace hacer interconexiones. Las interconexiones son el miedo de lo que no voy a hacer o no me va a dar tiempo de hacer y las causas probables que pueden suceder a través de esa acción. Voy a explicar ahorita rápidamente cómo puede erradicarse también eso. Hay una manera muy sencilla. Si yo tengo miedo de que me despidan porque voy a llegar tarde, pues simplemente no debo de llegar tarde. ¿Cómo lo evito? Tomando conciencia de mis tiempos, de lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, y así es como lo puedo erradicar. Quiere decir que si yo me levanto a la misma hora voy a tener siempre el mismo resultado de llegar tarde, el mismo regaño, la misma situación. En cambio, si yo me levanto 15, 20 o 30 minutos antes de todas las actividades que tengo que hacer antes de llegar a la hora, pues obviamente son 30 minutos extras que me va a permitir incluso yo creo desayunar a buen tiempo, tal vez hacer un poco de ejercicio, tal vez en caso de que tenga hijos, pues llevar a mis hijos con mayor tiempo. Y esa es una de las formas que se puede erradicar para erradicar ese miedo que se tiene a lo que va sucediendo. Otra cosa a la que tenemos miedo también es miedo a nosotros mismos, quiere decir el miedo al éxito que yo quiero tener, no deseo tenerlo, porque es otra creencia que también se nos fue inculcada. La creencia es que los ricos son infelices, son gente enferma y son gente que viven con miedo a secuestros, a extorsiones, a que los roben, y ese es el miedo que nos infundan el miedo para que si eres pobre, eres libre, no pasa nada. He escuchado por ahí que dicen mejor pobre que estar sin dormir, porque los ricos no duermen, porque ellos todo el tiempo tienen miedo a que les pase algo. Entonces mejor ser pobre. Entonces nos inculcan el miedo a tener riqueza. Entonces, esto quiere decir que es muy importante que erradiquemos ese pensamiento y esa creencia, sabiendo
que podemos tener lo que queramos tener, porque, bueno, la humanidad no tiene límite alguno. Y justamente lo que está sucediendo ahora nos lo muestra. La situación por la que pasamos, toda la humanidad se está uniendo de alguna forma para que se pueda erradicar lo que está pasando ahorita. Entonces no tienen miedo a enfrentarlo, porque entonces imagínense, si los médicos tuvieran miedo a enfrentar lo que está pasando, pues los hospitales estarían desiertos o desérticos y nadie absolutamente estaría haciendo nada. Esto quiere decir que entonces ganaría la pandemia por la que estamos pasando y se rompería esa parte que estamos trabajando del miedo, que los médicos no tienen miedo. Entonces la humanidad se está uniendo también para no tener ese miedo. Entonces de alguna forma u otra tratamos de erradicar el miedo. Otro miedo infundado que también tenemos, bueno, hablando prácticamente de esta parte que no quería saltarla, perdonen, es el miedo al triunfo. No puedes tener miedo al triunfo porque siempre tienes los deseos de triunfar. Entonces no tengas miedo a triunfar. ¿Por qué? Porque el triunfo te pertenece, porque todos pueden ser todo y todos pueden hacer todo, pero te encierran como en una jaula de miedo donde te explican que solo debes de hablar un idioma, solo debes de tener una carrera, solo no debes de viajar. Por ejemplo, hay miedos, hablando de esta parte, en la que quieras o no, tienes esa confianza, porque para erradicar el miedo es tener confianza. Una de estas formas es, tú sabes y no tienes miedo, porque nunca lo piensas, de decir, bueno, ¿y si mi corazón deja de latir? Pues sabes que no, tienes la confianza de que va a seguir latiendo, porque quieres seguir viviendo. Otra cosa en la que no te da miedo es que nunca piensas que el piloto del avión tal vez no te lleve al destino que vas. ¿Sí me explico? Ahora entonces, otro miedo que también se tiene es cuando sabes que los miedos se van a cortar porque sabes que es algo que no es verídico, que no tiene veracidad en la vida real. Como una película de terror, hay personas que dicen que les encantan las películas de miedo, les encanta el terror por la sensación que tienen, pero es una mentira. ¿Por qué? Porque saben que es una película que no es real, que no tiene veracidad en la vida real y que no va a pasar absolutamente nada. Que eso termina y es algo falso. Entonces hay muchos miedos que no nos damos cuenta que los superamos y los miedos menos importantes es a los que les damos la importancia. Entonces otro miedo también que se tiene todo el tiempo es el miedo al mismo miedo. Porque el miedo simplemente es el temor a lo que desconocemos o a lo que no podemos controlar. Por ejemplo, tengo miedo que mi pareja me deje, tengo miedo que mis padres se mueran, tengo miedo que en este caso infecte a mi familia. ¿Por qué? Porque es algo que no controlo. Nos da miedo lo que no podemos controlar o lo que desconocemos. Esto lo que nos deja es que hay un ejercicio muy sencillo para evitar este miedo, es, no sé, en una hoja grande, escriban y hagan un círculo así y luego un círculo más pequeño. Un círculo, se los voy a hacer rápidamente. Muchas gracias. Entonces, miren, soy muy malo para dibujar, ¿vale? Una de las cosas que acepto. Entonces hacemos un círculo y hacemos otro círculo, ¿vale? Lo vamos a hacer así. No sé si lo alcanzan a visualizar. Aquí está. Entonces son dos círculos. Entonces, en este círculo vamos a escribir todas las cosas que no podemos... Es que estoy conectado en dos partes. Perdónenme. Entonces, son los dos círculos. Entonces, en el círculo de esta parte, que es el círculo de afuera, el círculo más grande, vamos a escribir todas las cosas que no podemos controlar, las cosas que están fuera de nuestro alcance. Como por ejemplo, yo no puedo evitar la pandemia que haya sucedido, pero lo que sí puedo evitar es contagiar a los demás, puedo evitar que se expanda, puedo evitar otras cosas, haciendo que se erradique de alguna forma con mis acciones. Entonces, en esta parte vamos a escribir todas las cosas que no puedo controlar a mi relación, no puedo controlar a mi esposa, no puedo controlar a mis hijos, no puedo controlar a mi jefe, no puedo controlar mi trabajo, no puedo controlar el horario, no puedo controlar al universo, no puedo hacer nada de eso. Entonces, aquí vamos a poner, en esta parte, vamos a poner todas las cosas aquí que no podemos controlar, ¿vale? Aquí. Y en la parte interna vamos a poner todas las cosas en la parte interna, vamos a poner todas las cosas aquí, las cosas que sí puedo controlar, quiere decir el yo. En esta parte que es el yo, en el yo, aquí puedo controlar todo, porque soy yo, ¿sí?
O sea, ahí vamos a escribir todo lo que sí puedo controlar. Tomando en cuenta todas las cosas que sí puedo controlar en mí, en mi interior, que son mis pensamientos, puedo controlar mis pensamientos. Puedo controlar mis decisiones. Puedo controlar mi tiempo. Puedo controlar mi vida en general de todo lo que yo hago. Entonces, basado en esto, me voy a dar cuenta que lo único que sí puedo cambiar, modificar o mejorar soy yo. Nada más. Es lo único que sí funciona. Todas las cosas que están fuera de nuestro alcance... Ah, mira, muchas gracias. Producción siempre es maravilloso. Mira, vean, se ve mucho más claro, ¿no? Entonces, todas las cosas que soy yo, que sí puedo controlar, están acá. Pero todas las cosas que están aquí afuera son las cosas... Me voy a alejar un poco. Ahí está, salen las dos tomas. Estas cosas son todo lo que van a escribir aquí, es lo que no pueden controlar. Entonces, una vez que lo escriban, necesito que acepten todo esto. Acepto que no puedo controlar toda esta zona, pero acepto que sí puedo controlar todo lo que está en el interior. ¿Sí? Entonces, esto no se controla. No controlo. Todo esto no lo controlo, ¿vale? Escribo muy feo. Todo esto no lo puedo controlar. Pero toda esta parte de acá sí la puedo controlar. Toda esta zona puedo controlarla porque es mi zona. Es donde existe el yo. Pues, ¿cómo voy a controlar el miedo? Por ejemplo, ya les expliqué controlar el miedo. Muchas gracias. ¿Cómo puedo controlar el miedo a llegar tarde en mi trabajo? ¿Cómo puedo controlar el miedo de pensar, por ejemplo, que es por lo que sufren muchas personas? Tengo miedo al engaño de mi pareja. Tengo miedo a que no me diga la verdad mi jefe. Tengo miedo que en la oficina todos son hipócritas, todos son falsos y me apuñalan por la espalda. ¿Cómo puedo controlar todo eso? ¿Y cómo puedo quitarme el miedo a todo eso? Porque luego cae en miedo. Simplemente aceptando que son cosas externas. Entonces, las cosas externas yo no puedo controlarlas más que las cosas internas, que es el yo. Aceptarlo es lo que para mucha gente es difícil y es complicado. ¿Cómo lo voy a aceptar? Haciendo un ejercicio todos los días. Aceptando lo que yo soy y mejorando lo que yo soy. Esto quiere decir que una vez que yo mejoro y acepto lo que yo soy, le pierdo interés a los demás. Se los voy a decir coloquialmente, porque luego coloquialmente se entiende de una forma distinta. Hay por ahí, y he escuchado por ahí esta palabra que la dicen mucho: búscate una vida, consíguete una vida, para que no estés metiéndote en la vida ajena. Entonces, es así de sencillo. Si yo me concentro en mí, dejo de concentrarme en las demás personas, en los demás eventos externos que no puedo controlar, el miedo se minimiza. Otra cosa a la que también tenemos miedo es miedo a decir la verdad. Es una de las cosas más complicadas y por eso es que tenemos tantos problemas con nuestra pareja, nuestro trabajo, con nuestras relaciones interpersonales y con nuestras relaciones externas también. Porque tenemos miedo, queremos impresionar. Tengo miedo a conocer a alguien que ha viajado a Europa, que ha viajado a Estados Unidos, que ha viajado simplemente de aquí a Baja California, por decir algo. Tengo miedo a eso, porque yo nunca he salido del país, y si estoy en un círculo de personas donde yo no he viajado, tengo miedo a verme mal. Tengo miedo a que me saquen de ese círculo de personas. Entonces, lo que tienes miedo es a no pertenecer. De hecho, es el miedo a que no pertenezcas y te excluyan de esta parte. Entonces, también tienes que erradicar eso. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué tienes que erradicarlo? Porque te haces daño. ¿En qué forma te haces daño? En que tú mismo te vas a empezar a alejar más y te vuelves ermitaño. Entonces, lo que tienes que hacer es aceptar: yo no he viajado. Y empiezas a hacer un plan. Haces un plan de qué tengo que hacer para viajar. ¿Cómo voy a hacer para viajar? Entonces, ahí haces otra cosa. Ahorita en el pizarrón se los hago mientras lo hago acá. Bueno, ahorita lo hago en el pizarrón. Lo voy a hacer acá de este lado rápidamente. Esto es muy sencillo. Yo tengo que dividir mi día en 24 horas, ¿vale? Entonces, el día tiene 24 horas, ¿sí? Está de los dos lados. 24 horas tiene el día. Entonces, yo tengo que dividir mi tiempo en tiempo libre, tiempo de trabajo, tiempo de ejercicio. Es muy importante que se ejerciten. Ejercicio. Y ahí van poniendo todos los tiempos que hacen: tiempo de dormir, tiempo de comer, tiempo de todo. Entonces van a hacer una lista, un enlistado de sus tiempos. Son 24 horas. Una vez que hacen el enlistado de 24 horas, van a empezar a ver, muchas gracias,
van a empezar, qué maravilla, miren nada más, qué bonita escritura. Y eso que es doctor. Van a ver en sus tiempos, van a empezar a ver en todas sus actividades, cuántas de estas actividades tienen miedo, cuándo las hacen y cuáles no tienen miedo. Y van a empezar a hacer una cosa que se llama, y se los voy a decir, de una vez quiero decirles esto, van a hacer una cosa que se llama anclaje. Un anclaje es sustituir lo que me da temor por algo que no me da temor. Por ejemplo, me da miedo hablar frente al público, pero tengo que hacerlo porque me dedico a las ventas. Entonces lo que voy a hacer es, no me da miedo ir al gimnasio, me siento tranquilo. Entonces lo que voy a sustituir es que cuando esté yo haciendo una venta, voy a hacer de cuenta que estoy haciendo ejercicio. Voy a pensar que es una misma zona en la que estoy haciendo ejercicio, como vender una casa, vender un auto, vender lo que sea que me dedique. Entonces cualquier cosa que a la que tengan miedo van a ser un anclaje. Un anclaje quiere decir sustituir un pensamiento por otro y así vas erradicando también parte del miedo. Otro ejercicio que también pueden hacer es el ejercicio de acepto el miedo y no lo acepto. Acepto que tengo miedo, pero no acepto vivir con miedo. No acepto que el miedo esté conmigo. Es otra de las cosas muy importantes también. Otra de las cosas importantes para erradicar el miedo, porque a mí lo que me interesa, porque puedo hablarles 3 horas acerca del miedo, pero el miedo es constante en muchísimas formas. No, lo importante es erradicar el miedo. Por eso me estoy ahorita basando más en darles ejercicios para erradicar el miedo. Otro ejercicio para erradicar el miedo, que es de los más comunes, es el miedo a no alcanzar mis metas. Entonces, si yo hago esta planeación que les enseñé hace rato en la pizarra de 24 horas y hago una planeación económica, pues me voy a ir fácilmente a Europa. Porque tienen que poner sus tiempos. Bueno, ahora después de poner el tiempo voy a poner mis ganancias. ¿Cuánto gano? Y me pongo a investigar. Eso es importante, la planeación. Si tú no planeas, vas a ciegas. Ir a ciegas te va a causar temor. Entonces yo planeo lo que tengo que hacer, investigo los costos, investigo lugares, investigo todo como si lo fuese a hacer, aunque no tenga en este momento la economía para hacerlo. Entonces, una vez que tengo la planeación, lo que hago es comenzar a hacer un plan, una estrategia en mi vida cotidiana de cuánto tengo que juntar durante cuánto tiempo. Yo recomiendo siempre que sean 90 días, quiere decir 3 meses, porque regularmente después de 3 meses las cosas se enfrían, se va la emoción y ya no se logra querer hacer absolutamente nada. El cerebro funciona así. El cerebro no se equivoca. Es otra de las cosas a las cuales también tenemos miedo, es miedo a no ser aceptado. Como yo no soy aceptado porque me enseñaron a no ser aceptado, porque me dijeron que era feo, porque mis primos, porque la familia regularmente hace mucho daño, y tengo que decirlo. Entonces, como les enseño la planeación, es que es importantísimo esto. Vean, así es como tiene, aquí a lo lejos, así es como tiene que hacerse la planeación de cuando queremos alcanzar una meta, queremos alcanzar un proyecto que sea real. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces es muy importante que erradiquemos esa parte de nuestro miedo de nuestras vidas, porque es un eslabón más de una cadena interminable familiar. Regularmente todos los problemas que tenemos vienen de las enseñanzas familiares. Hasta lo que tienes que estudiar. Me da miedo de no decirle a mis padres que yo quiero ser actor, porque mis padres todos son abogados, todos son médicos, todos son ingenieros, todos son arquitectos, es interminable. Entonces tengo miedo de ir en su contra. Tengo miedo de no ser aceptado dentro de mi familia, porque les voy a explicar algo que es real. En la antigüedad, uno de los miedos que más se vivía, en la época de los cavernícolas estoy hablando, era que te desterraran de la tribu. Porque si te desterraban de la tribu, morías de hambre, porque ya no había forma, ya no te permitían estar en la cueva, no te permitían cazar, entonces morías de hambre, entonces tenían miedo a eso. Entonces ahora en la actualidad es el mismo miedo, pero está infundado de otras formas. Entonces hay que erradicar ese miedo. Yo puedo ser lo que quiera hacer. Un ejemplo muy claro es, a ver, yo quiero ser bailarín, pero mis padres me piden que yo sea otra cosa. Entonces lo que yo puedo hacer es estudiar otra cosa para dar tal vez ese gusto y no tener esa discusión, para no llevar una contra absoluta, y la otra es hacer lo que quiero hacer. Un ejemplo, tuve un cliente que quería ser bailarín, y para darle gusto a su madre, que quería que estudiara una carrera, estudió Ciencias de la Comunicación, que va más o menos interconectada, y luego estudió ballet.
Entonces, él tiene ambas cosas, pero vive su sueño de ser bailarín y es bailarín. Entonces, eso es uno de los métodos con los que podemos erradicar ciertas cosas y ciertos temores. Un miedo también infundado es el miedo a no tener familia, que también es una costumbre que se está haciendo desde hace muchos años, que es cásate por costumbre, ten hijos por costumbre o por tradición. Porque si no los tienes, entonces no eres valioso ante la sociedad. La sociedad siempre va a poner muchos miedos en tu interior. Todo el tiempo te va a hacer que no seas valioso. Miedo, por ejemplo, a la pobreza, normalmente se radica de una forma muy sencilla familiarmente hablando. Te dicen, estudia una carrera, consíguete un trabajo, haz raíces y te dan una pensión. Y así es como vas a erradicar, porque te dicen que si no lo haces, vas a ser pobre, vas a ser un fracasado, entonces pierdes el camino del sueño. Entonces yo tuve un cliente al que le pregunté y le dije, ¿cuánto te pagaron por dejar tu sueño? Y me dio una cantidad anual. Entonces le pagaban, creo que $28,000 al año. Entonces él dejó todo lo que él quería hacer. De hecho, él quería ser chef, quería ser cocinero. Entonces dejó toda esa parte, dejó todo su sueño porque quería seguir siendo aceptado dentro de su familia. Entonces lo que trato de decirles es que todo se puede lograr, todo se puede alcanzar. Erradicar el miedo es una situación muy sencilla con ejercicios como estos. Obviamente tenemos que trabajar también nuestra cultura personal, tenemos que entender que los miedos infundados que tenemos ahora podemos controlarlos, porque es una cosa muy importante, que no hagas responsable a otras personas, o en este caso a tu familia, de lo que ya puedes controlar tú y de lo que ya puedes arreglar tú en tu vida. Lo que tienes que hacer es comenzar a trabajar en ti, pero ese es uno de los miedos más fuertes. Yo como coach ontológico profesional, cuando he llegado a dar entrenamientos largos y me toca, es por niveles, y me ha tocado dar segundos niveles muy pesados y muy fuertes, regularmente es pesado y fuerte ese nivel porque el miedo más grande que puedes tener y que no lo has notado es enfrentarte a ti mismo. Ese es el miedo más grave que puedes tener, el enfrentarte a ti. Nada va a ser más complicado y más difícil que enfrentarte a ti, porque a ti no te puedes mentir, porque a ti te vas a decir la verdad, porque nadie conoce la profundidad de ti mismo más que tú mismo. Entonces, precisamente por eso es que es tan complicado y es tan difícil esa parte cuando yo he tenido que hacerlo. Pero hay una belleza dentro de este miedo. Cuando tienes el conocimiento absolutamente de ti, lo mejor que te puede pasar es que comienzas a tomar decisiones. Comienzas a darte cuenta que hay que tener una conciencia. Cuando adquieres conciencia, y voy a explicarles qué es la conciencia es el conocimiento de mí. Cuando me conozco yo, en la parte más profunda de lo que yo soy, dejo de tener miedo. Ahora, hay una clave muy sencilla que es para erradicar el miedo absoluto, porque hay un miedo que es el miedo absoluto. El miedo absoluto son microetapas de micromiedos en todo. Yo voy en el carro y de pronto veo el amarillo y digo, me paso el alto, pero tengo miedo, vaya a cruzarse un carro y me pega. Entonces, esos son micromiedos constantes de, no sé, llegué a una cita de trabajo y no llevo bolígrafo. Entonces, ¿quién me va a prestar un bolígrafo? Y si nadie me lo quiere prestar, porque también tenemos la costumbre de pensar por otros. Entonces, no llevo lápiz, no llevo bolígrafo, a ver si me lo presta alguien, y si no, ¿qué voy a hacer? Van a decir que no vine preparado, desde ahí me van a ver mal, y luego si eres una persona negativa, conectada con el miedo, eres una bomba totalmente. Entonces, es muy importante esta clave que les voy a dar y la trabajen en sus casas todos los días. Entonces, no lo digo yo, pero sí lo estudié cuando a mí me lo dijeron. Yo lo estudié obviamente en la práctica. Todas las cosas que funcionan si lo practicas. Si no lo practicas no va a funcionar. Entonces, esta situación es súper importante que no se les olvide, por favor, a todos. La única forma de erradicar el miedo es, entre hacer y no hacer, siempre hacerlo. Porque si lo haces te queda la experiencia, si no lo haces te queda la frustración. Entonces siempre tienes que hacerlo. Esa es la forma en la que jamás vas a pedir consejo, en la que jamás vas a pedir orientación, nunca vas a necesitar nada porque lo estás haciendo. Entonces la experiencia te va a dar dando lo que necesitas. Lo que necesita el ser humano es experiencia de vida. Que a veces necesitas personas, necesitas psicólogos, necesitas médicos, necesitas psiquiatras, necesitas ingenieros, porque obviamente no vas a ponerte a hacer tu casa, porque si no tienes ni la más remota idea, pues no va a funcionar. Pero entre las cosas que sí sabes que puedes hacer, hazlas. No tengas miedo a hacerlas.
Porque el miedo, por ahí escuché una vez que dicen que es una enfermedad. No, no es una enfermedad. El miedo no es una enfermedad. El miedo simplemente es un sistema de bloqueo que tú mismo te has puesto para recibir algo. Porque les voy a decir algo muy importante. El miedo nos lleva a otro punto, porque siempre hay que interconectar todas las cosas que nos ocurren. De hecho, el miedo nos lleva a convertirnos en víctimas de nosotros mismos para recibir recompensas de los que están en nuestro alrededor. Yo, por ejemplo, trabajo en una oficina, por decir algo. Entonces me dicen, oye, necesito que me hagas un programa en Excel, que hagas una hoja de cálculo. Bueno, yo no sé hacerlo. Entonces, si yo le pido a alguien que la haga por mí, probablemente me van a decir que no, porque van a decir, pues yo hice mi trabajo, no tengo por qué hacer trabajo extra que no me pagan de alguien que debería de saber hacerlo. Pero lo que hago es hacerme la víctima. Hijo, es que no sé, es que voy a llegar tarde a mi casa, y ahí empiezo también a mentir. Entonces ahí es otra cosa, infundo miedo en otras personas, para yo hacerme la víctima y poder tener algo, o poder obtener lo que estoy buscando. Entonces es importantísimo que trabajen ese miedo. No sé hacerlo, investigo. Ahora ya tenemos internet, tenemos cientos de formas para investigarlo. Entonces, otro miedo también infundido, es que hay muchísimos miedos, otro miedo también que nos infundieron mucho, es el miedo a vivir. No pruebes esto, no pruebes aquello, no lo hagas, no lo toques, te vas a quemar, te vas a caer, te vas a fracturar, te puedes morir. Es miedo a todo. No viajes. Ya te pusiste todas las vacunas y vas a viajar porque vas a otro país y está lleno de... Entonces, no. No, miedo racial también nos lo han infundido. Conozco gente que ven gente negra y le tienen miedo. Conozco gente que ven vagabundos y le tienen miedo. Miedo a que me asalten, miedo a que... Son miedos que no tienen sentido, porque estás creando algo en tu mente que ni siquiera va a suceder. Bien, entonces es muy importante que esos miedos se erradiquen con los ejercicios, que son pocos ejercicios que les di, pero vamos a seguir teniendo, ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a seguir teniendo más conferencias como estas semanales, en las que vamos a hablar de muchos temas muy importantes. Este es un tema muy corto, el miedo. Hay temas más importantes como nuestra cultura, que tenemos que tener una mejor cultura. También tenemos temas como mejorar mis pensamientos, que es un tema independiente, cómo mejorar mis pensamientos para que mejoren mis hechos, cómo mejorar mis acciones. Es que hay mucho trabajo que se tiene que hacer en nosotros, tenemos muy poco tiempo de vida para mejorar todo esto. Pero creo que las claves que les di, y estoy totalmente seguro, funcionan. Yo las he tomado, yo las he hecho y me han funcionado bastante bien. Entonces es muy importante que ustedes trabajen también esa parte, porque si no van a tener miedo siempre. Todo el tiempo van a vivir con miedo. No tengan miedo a esta situación que está pasando. Forzosamente tengo que comentarla porque nos está llevando a esto. Si por mí fuera, yo haría las conferencias normales, porque cuando te va a tocar lo que tenga que tocar, te va a tocar. Los feminicidios han aumentado y poco se está diciendo de eso. La violencia ha aumentado, ha habido saqueos, que incluso por internet yo he visto que hacen como citas de gente que se dedica a saquear tiendas, y lo están haciendo. Dicen, vamos a saquear tal fecha, tal tienda, tal Aurrera, tal Walmart, tal, y lo hacen. Entonces están pasando otras cosas, y han pasado otras cosas más graves antes de esta situación. No menciono el nombre, lo voy a mencionar solo esta vez. No me gusta mencionar el nombre coronavirus, porque es darle fuerza a algo que ya queremos que no tenga fuerza. Entonces, cuando quieras erradicar algo, deja de decir el nombre, deja de darle fuerza mencionando el nombre. Entonces no lo menciono por eso. Por eso digo esta situación, o este virus, o esto que está sucediendo ahorita, mundialmente. Quiero mandar un mensaje también a las personas que dicen que no está pasando nada, que es una cuestión del gobierno, que es una mentira, que es una... No es así, no es así, está ocurriendo. Al nivel que sea, no importa. Qué bueno que aquí no está pasando todavía como está pasando, pero sí tenemos que estar preparados y no tener miedo a lo que sí va a suceder, porque va a suceder. Tiene que llegar ese pico a nuestro país, tiene que llegar esta parte de nuestro país, porque es como si yo inflo un globo y lleno el globo de agua. Lo cierro y lo empiezo a agitar
pero lo vuelvo a abrir, lo lleno hasta arriba y lo dejo, pero así, completamente lleno de agua, sin ningún espacio. ¿Me van a decir que hay algún espacio donde no haya agua? Pues no, es exactamente lo mismo, vivimos en un globo. Entonces, lo que está sucediendo en Europa, lo que sucedió en Italia, lo que sucedió en China, lo que sucedió en Estados Unidos, está pasando en Nueva York, lo que está pasando aquí en nuestro país, en Puebla, lo que está pasando en Ecuador, lo que está sucediendo, vivimos en un globo. Entonces, no hay forma de que esto se salga por algún lado y que a nosotros no nos ocurra. Tenemos que estar conscientes y ser fuertes. Fuertes quiere decir fortalecidos. ¿De qué forma? Como les enseñé en el primer ejercicio, lo que controlo y lo que no controlo. Voy a controlar lo que yo tengo que controlar, lo que a mí me toca y lo que a mí me corresponde controlar. Es una locura, por favor, dejen de atacar médicos, dejen de atacar instituciones, que lo único que están haciendo es arriesgar sus vidas mucho más que nosotros. Entonces ya no hagan ese tipo de cosas. Esto lo hacen por miedo, se los aseguro además, porque lo que ha pasado cuando han actuado de forma incorrecta ante los médicos, lo he visto, que dicen que porque ellos están infectados, ellos van a hacer que la pandemia sea mayor. Entonces es por miedo a que esto no se acrecente. Entonces vean lo que el miedo atrae. Los saqueos en las tiendas es por miedo, créanlo. Es gente que tiene miedo a quedarse sin comer y que no tienen dinero y dicen saqueamos para no quedarnos sin nada. Entonces todo está todo el miedo está conectado en todas las malas acciones que hacen las personas a través de sus malos pensamientos de miedo o de temor. Es muy importante que esto termine en ustedes. El miedo es inexistente. El único miedo que tenemos que tener es el miedo de nacimiento, que es el ego de supervivencia, como lo dije al principio. Si tú me dices, o yo les digo a ustedes, tírense a la azotea, no les va a pasar nada, me van a decir, estás loco, pues me voy a matar. Así sea del primer piso, me van a decir, no, me voy a matar, no me voy a aventar, yo quiero seguir vivo. Exacto. Entonces, ese miedo es el natural, es con el que nacemos y es el único que necesitamos. Los demás miedos infundidos no nos sirven para nada, para nada. Porque si yo confío en que el avión me va a llevar a otra parte del mundo y no se va a estrellar porque no voy pensando en eso, pues exactamente es lo mismo con las cosas que sí puedo controlar. Entonces, para quitarme el miedo es aceptar lo que puedo y lo que no puedo controlar. Las cosas externas no las voy a controlar jamás. Y no quiero controlarlas tampoco. Yo no puedo cambiar a mis padres, yo no puedo cambiar su forma de pensar y su forma de actuar. Yo no puedo cambiar ni siquiera mi relación actual, ni mis relaciones pasadas. No vivan en el pasado. Eso es malo. Las personas que viven en el pasado son personas depresivas y las personas que viven en el futuro son personas ansiosas. Entonces traten de vivir solamente la existencia absoluta que es actual. El presente, pasado y futuro coexiste exactamente en este instante. Porque si yo quiero recordar algo del pasado, pum, está en mi presente. Y si yo quiero planear algo para el futuro, pum, está en mi presente. Entonces todo coexiste. Pero lo único realmente que tiene validez y una existencia absoluta es el instante que estoy viviendo. Entonces no tengan miedo al futuro, no tengan miedo tampoco al pasado. El pasado es para aprender lo que no debemos hacer. Y el futuro es completamente inexistente, perdón. Lo único real es el presente. Vivimos el presente, tenemos la fortuna de todos los días despertar, todos los días vivir, todos los días tenemos la oportunidad de mejorarnos. Pero si yo tengo miedo, ya no me voy a mejorar. Entonces hay que erradicar ese miedo, hay que dejar de pensar en que las cosas no van a ocurrir, no tener miedo a hablarle a alguien, no tener miedo a pedirle su número a alguien, no tener miedo a decir lo que pienso, pero a decir lo que yo pienso, no lo que me han inculcado que debo de decir. Entonces lo que yo pienso es una cosa muy diferente a veces a lo que yo me he aborregado que todos los demás dicen. Entonces tengo que ser seguro de mí, seguro de mí. ¿Cómo voy a adquirir seguridad? Leyendo, estudiándome, entendiéndome, comprendiéndome, aceptándome, mejorándome. Me voy a mejorar leyendo, me voy a mejorar estudiando. Nunca hay edad límite para seguir estudiando. Sí, nunca hay edad límite para si quiero hablar un idioma, si quiero tomar clases de baile, si quiero tomar clases de natación porque no sé nadar. Hay miles de cosas que se van a poder hacer y que ahorita escucho mucha gente que dice cómo las extraño, cómo extraño estrechar la mano de alguien, cómo extraño que luego hay familias que viven en otros estados o incluso en otros países. Y no extrañes, ya no hagas eso, no extrañes, valora, pero valórate primero tú, ámate tú, acéptate tú. Y después de eso, todo viene y se acomoda solo. El universo no es tonto, el universo es preciso y perfecto. Pero trabajen sus miedos con los ejercicios que les di.
Ámense muchísimo. Vivo, disfruto y me cuido. Eso es algo, y son palabras muy importantes que ojalá les pudieran apuntar. Voy a subir este video, de hecho lo estoy grabando en otro lado, lo voy a subir a YouTube, en nuestro canal de Incuba Coach. Pero es importante, vivo, disfruto y me cuido. Eso es muy importante. Y esto a lo mejor ahorita lo ven y lo piensan en el sentido de lo que está pasando ahorita con esta situación. Pero esto es para toda la vida. Para toda la vida. Si tengo sobrepeso, tengo que bajar. Si tengo problemas con trabajar en equipo, por ejemplo, también me ha pasado eso, pues voy a trabajar en esa parte. ¿Por qué tengo esos problemas? Tengo que mejorarme a mí mismo. La competencia no es con los demás. La competencia es conmigo. ¿Qué tan bien quiero ser ante mí mismo? ¿Qué tan bien me quiero ver ante mí mismo? No ante los demás, porque la única forma es aceptándome yo. Y la forma en cómo vas a fracasar, hay un método para fracasar, es querer darle gusto a los demás. Si tú quieres darle gusto a todos los demás o a todas las personas, incluso a tu familia, vas a fracasar, porque te vas a perder. ¿Y cuántos años crees vivir? Y quiero que imaginen, ya hagan un ejercicio conmigo, imaginen que este es su último día de vida. ¿Cuántos de ustedes se van a ir a gusto? ¿Cuántos de ustedes se van felices siendo lo que son? Dudo que pocos, o más bien creo que nadie. ¿Por qué? Porque estoy viviendo a través de otras cosas que no debo vivir y una de ellas es el miedo. Entonces ya es tiempo de erradicar esta parte de nuestra vida. Les di buenos ejercicios y creo que los más importantes, porque además son los más sencillos. No hay cosas complicadas, las cosas más sencillas son las que mejor funcionan. Entonces vamos a erradicar toda esta situación. Nos vemos la próxima semana, voy a hacerlos cada sábado, con ayuda de todas las personas que me están ayudando actualmente. Principalmente mi esposa me ayuda bastante, sabe mucho de tecnología, gracias a Dios es médico, y digo gracias a Dios porque me ayuda mucho a no tener ese temor y a entender lo que está pasando de otra forma más real y realista, porque también hay que vivir la realidad y la verdad, y es muy importante que también eso lo tengamos presente. Solo va a haber una realidad y solo hay una verdad, y no la puedes disfrazar, y la verdad, aunque la leas de atrás hacia adelante, sigue siendo verdad, y si la escribes de arriba hacia abajo y la lees de abajo hacia arriba, sigue siendo verdad. Esa no se puede evitar. Entonces es muy importante valorar, esto nos está sirviendo para algo. Yo les recomiendo algo como última sugerencia, que es en un cuaderno, escriban, yo siempre mando escribir mucho, escribir ayuda mucho, escriban una sola cosa. ¿Qué tanto me estoy valorando? ¿Qué tanto me voy a valorar a partir de hoy? Si esto deja de suceder, si esto mejora, porque así tiene que ser, porque somos cíclicos. Esto nos pasó porque somos cíclicos. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿En qué me estoy valorando? Y no perder esa parte, no perder esa valoración. Hagan ese ejercicio y todos los días escríbanle algo. Valoro mi cabello, me valoro físicamente. Entonces hagan ese ejercicio, por favor. No dejen de hacerlo porque es importantísimo. Ya me hicieron favor de escribirlo porque yo tengo una letra muy fea. Aquí está, mira. Ese sonido no sé qué es, pero bueno. Aquí se los dejo, ¿vale? Aquí se los dejo, ¿sí? Ya se los dejé aquí en ambas cámaras. Aquí está. Entonces, por favor, no tengan miedo. No tengan miedo ni a lo que está pasando y comiencen a trabajar sus miedos. Conéctense, por favor, a Incuba Coaching. Hay un sonido muy fuerte por ahí. Alguien si me hace favor de bajarle. Muchas gracias. Por favor, conéctense, Incuba Coaching, en Facebook, y el mismo nombre para nuestro canal de YouTube, para Instagram también. Vamos a hacer conferencias todos los sábados. Este sábado y cada sábado vamos a estar haciéndolas, porque lo importante es ayudar y lo importante es erradicar todo lo que nos está pasando. Yo llevo haciendo esta labor desde que tengo 19 años que comencé a estudiarlo. Entonces ya llevo muchos años haciéndolo. No solamente es por la pandemia y no solamente es por este asunto. Lo importante de que hagamos algo todos es que lo hagamos todos los días. Recuerden que la constancia es lo importante.
Aquí no importa las ganas ni el deseo. Conseguir nuestros sueños no nos va a hacer felices. Conseguir nuestros sueños probablemente nos haga felices, si realmente es nuestro sueño. Porque cuando dices, mi sueño es un Corvette, y tienes el Corvette y sigues infeliz, quiere decir que ese no era tu sueño. Trabaja bien en tu sueño. Escribe tu sueño realmente. Escribe 20 cosas que quieres hacer, a las que quieres dedicarte, y comienza a practicarlas, y te vas a dar cuenta que vas a ir descartándolas, hasta que vas a encontrar una. Y como ejemplo claro, soy yo, y es mi esposa también. Ella ama la medicina, yo amo el desarrollo humano, y esto no lo cambio por nada. Y ella no cambia por nada. Les voy a contar algo rapidísimo. Yo le comenté si no tiene miedo y me dice no, porque precisamente para eso lo estudié. Y precisamente a mí me gusta lo que estoy haciendo. Entonces ella está en la línea de fuego, porque está en 2 hospitales, donde la línea de fuego está constante todos los días. Y ahí es donde también me doy cuenta que no es mentira, y lo que está sucediendo porque yo la he acompañado. Entonces realmente cuídense, por favor, personalmente, en lo que se está sugiriendo que se tienen que cuidar, y lo más importante es no tener miedo. No pasa ni ocurre nada. Y nos vemos por Facebook, nos vemos por, ¿cómo se dice? Por YouTube. Y nos vemos el próximo sábado con otro tema también. ¿Qué vamos a hacer? Personas mayores, por favor, cuídense mucho. Cuiden a los mayores, cuiden a sus padres si son mayores, cuiden a sus abuelos. Solamente los vamos a tener una vez en nuestra vida, los vamos a tener solamente una vez en este plano. Cuídenos, por favor, porque luego los mayores tienen creencias de no pasa nada, yo viví esto, yo viví aquello y no pasó nada, yo viví la del cólera y no pasó nada. Entonces, cuídenos, por favor. Cuidarlos es, vente, te lavo tus manitas, porque luego dicen, no, ¿yo para qué me las lavo? No tengo nada. No, vente, yo te las lavo, no te preocupes. Eso es cuidarlos. Cuidarlos no es obligarlos a que lo hagan, sino que nosotros los inspiremos para que lo hagan. Entonces vamos a hacer ahora un nuevo comienzo. La Tierra está reiniciándose. Entonces vamos a hacer un buen comienzo todos. Yo se lo sugiero que por favor lo piensen de esta forma. Y nos vemos dentro de una semana y nos vemos en los demás canales. ¿Va? Cuídense mucho y adiós. Ya, la finalicé. ¡Al demonio! Finalizar reunión. Y esto ya está. Aquí lo vamos a cortar.